vamos a ir a otro tema para hablar de datos bien interesantes que arroja un reporte que ha elaborado el Foro Económico Mundial. Es el reporte 2025 del futuro de los trabajos, donde se analizan cuáles son los cambios y tendencias que se están observando en el mercado laboral y cómo esto va a ir cambiando las lógicas de empleabilidad hacia el futuro. Cuáles son los trabajos más demandados, cuáles son los trabajos menos demandados en un escenario donde se va ampliando el acceso digital y donde, dice el Foro Económico Mundial, esta organización internacional, donde plantean que este acceso a herramientas digitales se está redefiniendo y dándole una nueva forma al mundo del trabajo. Evidentemente que la inteligencia artificial aparece como un componente bien relevante, pero no es el único cuando hablamos de estas nuevas tecnologías que están generando cambios bien radicales. Este estudio se basa sobre una encuesta a ejecutivos a nivel global, por lo tanto tiene esa mirada desde la misma industria del mercado del trabajo y tiene algunos antecedentes bien concretos, porque esto trae nombre y apellido, cuáles son los trabajos que están ganando cada vez más terreno, que son más demandados. Bueno, ahí aparecen temas como, por ejemplo, especialistas en manejo de Big Data, ingenieros FinTech, especialistas en inteligencia artificial y Machine Learning, desarrolladores de software, por ejemplo, y de aplicaciones, o especialistas en seguridad y en manejo de seguridad. Son algunos de los empleos que están ganando cada vez más terreno. Por el contrario, distintos tipos de asesores, por ejemplo, asesores en materia legal, diseñadores gráficos, secretarias legales o cajeros, aparecen como los trabajos que están cada vez menos solicitados, que van declinando. Y esto plantea varias dudas respecto a lo que hay que hacer, ¿no?, para enfrentar este nuevo escenario. Vamos a conversar de este tema, para eso estamos en contacto con el cofundador de Unlearning, Pere Palés. Está en contacto a esta hora. ¿Cómo estás, Pere? Bienvenido. Muchas gracias, Seba. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Pere, este informe se aporta varios datos y es bien relevante porque va haciendo como una suerte de mapeo, ¿no?, respecto a lo que viene en el mercado laboral hacia el futuro, y eso ya nos puede llevar a conversar también sobre cuáles son las herramientas, los talentos, las habilidades que se necesitan para enfrentar este nuevo escenario de aquí hacia adelante. Primero, ¿qué te llama la atención de este reporte respecto a aquellos trabajos que están ganando más terreno cada vez más, con más fuerza? Y en principio, Seba, la verdad es que el informe del futuro del trabajo del World Economic Forum, como sabes, es un informe anual y un poco viene incorporando datos y tendencias que no son más que la continuación de los anteriores y un poco fortalecen la visión que teníamos en los últimos años del reforzamiento de determinados perfiles, de determinadas habilidades y, por el contrario, del declive de otras habilidades, otras posiciones, otros roles en el mundo de la empresa que vienen estando pues un poco rearmándose, reconfigurándose dentro del mercado laboral. Pere, ¿qué características tienen en común los trabajos que son más demandados, aquellos trabajos que están, digamos, al alza? ¿Qué características ves en ellos? Pues en principio uno tendería a pensar que la principal característica es la introducción, la implementación de la tecnología como un factor habilitador. Probablemente este sea el factor hoy en día más relevante. Pero desde nuestro punto de vista, antes que eso, hay otro factor, si quieres, más actitudinal, que es la capacidad de desaprender, el desaprendizaje entendido como el cuestionamiento de los aprendizajes adquiridos. Es algo que hoy en día es súper relevante para cualquier trabajo, para cualquier desempeño y, sobre todo, fundamentalmente, Sebastián, la capacidad de reaprender. Creemos que esa es la base que sustenta el resto de skills, el resto de Pere, competencias que se adquieren. y en ese sentido, ¿cómo se vincula, por ejemplo, ese proceso de reaprendizaje constante respecto a la dinámica que tiene el mercado laboral y lo que se ve en este listado, por ejemplo? ¿Cómo se proyecta eso a partir de aquellos trabajos que están más demandados, por ejemplo, o que serán más demandados hacia el futuro?
Sí, por ejemplo, hay un dato, hay muchos datos dentro del informe del World Economic Forum, hay un montón de data que es relevante y es interesante analizar. Pero, por ejemplo, como muestra, este estudio revela que el 48% de los puestos de trabajo pueden ser potenciados por el uso de inteligencia artificial. Ujú. Bueno, pues tenemos que ponernos a analizar cuáles son los más impactados por el uso de inteligencia artificial. Hay un estudio muy interesante que está patrocinado por el CENIA, el Centro Chileno de Inteligencia Artificial, por SOFOFA, por SENCE y por el Ministerio de Trabajo, Sí. y habla de forma muy detallada en qué profesiones, en qué roles tiene mayor impacto el uso potencial de inteligencia artificial generativa y cómo eso cambia el escenario. Yo creo que esa es una de las claves un poco sustentado en eso que te decía antes, en la capacidad de desaprender y reaprender de forma estructurada. Ujú. Pere, Fernando Paulsen acá. Hola, mira, Hola Fernando, buenos días. yo hice mi columna de cuestión de opinión justamente sobre uno de los factores más importantes que tienen lugar en este ámbito de lo que tú estás señalando. Cuando hay que enseñar a la gente sobre el futuro en términos tecnológicos, en términos de todo lo que viene, la inteligencia artificial, toda la velocidad en lo que está generándose en términos de la digitalización del planeta, y te das cuenta, como lo dice el diario La Tercera en un artículo, de que tenemos un déficit enorme de profesores o de personas que pueden enseñarles a otros sobre este tipo de situación. ¿Cómo se asume una realidad tecnológica cuando tienes un déficit para que la gente lo pueda entender? Mm. Pues Fernando, es una muy buena pregunta. En realidad yo creo que tiene que haber un compromiso del sistema educativo desde el punto de vista público y desde el modelo de enseñanza y también un compromiso inequívoco por parte de las empresas, que ya lo hay, Fernando, ya lo hay. Yo creo que las empresas en Chile son muy conscientes de que tienen que incorporar estos ingredientes para formar a sus equipos y tratar de potenciar y reforzar su desempeño. Pues sería la otra patita importante. Pero señalas algo, Fernando, que para mí es súper importante. Y es que en estos tiempos de velocidad vertiginosa es crítico ser capaces de entender cuál es el escenario, de entender cuál es el contexto y también de qué tecnologías pueden eventualmente servirme desde el punto de vista Exacto. profesional, servirme como empresa para mi cometido, para agregar valor a mis clientes. Dicho de forma coloquial, Fernando, no volverse locos con todo lo que está pasando, sino ser capaces de analizarlo, ser capaces de contextualizarlo y actuar en consecuencia. Ujú. Pere, y respecto a los trabajos que van a la baja, digamos, los que son menos demandados, ¿qué factores están ahí presentes también y hacen más detectable, digamos, a esos sectores en los que quizás se va a necesitar menos trabajadores? Parece bien relevante también tener a la vista todo eso, sobre todo cuando hay muchas personas que están decidiendo futuros académicos, por ejemplo, o laborales por estos días. Sí, este informe que les mencionaba es muy interesante porque segmenta de forma bien concreta qué empleos tienen un mayor o menor impacto en cuanto al uso de inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, tipos de empleos más manuales, tipos de empleos que están asociados al mundo de la construcción o asociados al mundo de la asistencia doméstica o del aseo o de conductores de buses o camiones, pues son segmentos de empleos que van a estar más impactados Ujú. por la tecnología. Y después, por el contrario, pues tenemos, como tú bien decías en la introducción, analistas de sistemas, desarrolladores de software, abogados, secretarias, agentes de seguros, educadores, docentes, que tienen una mayor oportunidad
de aprovechar el impacto de la inteligencia artificial en la mejora, en la potenciación de sus roles y de su desempeño. Ajá. Siempre es importante, Seba, entender, y creo que lo comparten, que la inteligencia artificial es un potenciador de tus habilidades, es un potenciador de tus competencias. Eso te iba a preguntar. Más que una amenaza, probablemente se ve como una herramienta que puede potenciar ciertos talentos, ciertas habilidades, ciertas capacidades, aunque cuesta verlo de esa forma a primera vista. Sí, cuesta verlo, pero este mismo informe del World Economic Forum, Ujú. Sebastián, arroja una cifra que después hay que tomarla con pinzas, pero creo que es una muestra inequívoca de cuál es la tendencia, Ujú. de que se van a crear 170 millones de puestos de trabajo, se van a desplazar a otros 92, pero que va a haber un crecimiento neto de casi 80 millones de empleos nuevos en 2030. Ujú. Eso significa que el mercado del trabajo se está transformando y que hay efectivamente un desplazamiento, pero que el crecimiento neto, Sebastián, es tremendamente importante y eso va a tener consecuencias muy positivas para todos aquellos que formamos parte del De mercado acuerdo. laboral, Eh, sin duda. Pere, por último, porque se nos va el tiempo, pero raya para la suma. ¿Qué talentos, qué capacidades son las que se necesitan para insertarse en este mercado laboral del futuro? Más allá de una tarea específica o de un título y un cartón específico. Talentos y habilidades que hay que desarrollar, que hay que ejercitar. Pues es un muy buen punto, Seba. Realmente es bueno que nuestros auditores sepan que Chile está por encima del promedio de Latinoamérica en cuanto a la adquisición y al desarrollo de competencias digitales, pero sigue estando por debajo del promedio de la OCDE. Eso significa que hay que seguir desarrollando esas habilidades digitales que tienen que ver con muchas cosas, con pensamiento analítico, Ujú. con liderazgo, con capacidad de influir, por supuesto con el conocimiento duro que tenga que ver con inteligencia artificial, pero sobre todo con esa capacidad, Sebastián, de conjugar el ser humano y la tecnología y entender que el ser humano sigue siendo el que hace las preguntas y la tecnología va a ser la que nos aporte más y mejores respuestas. De acuerdo. Yo creo que esa capacidad, esas habilidades son las que priman hoy en día para cualquier profesional que se precie y que quiera estar integrado en el mercado laboral. Sí, estamos conversando sobre un tema con Pere Palés que es tremendamente contingente, Pere, y yo quiero insistir en el tema de cómo sugerirías tú que se generara una introducción pedagógica al interior de los habitantes del país sobre herramientas que están hoy día disponibles, pero que lo que básicamente producen es una nueva brecha de conocimiento entre los que saben usarla y los que no saben usarla, que siempre son mayoría, y desde ese punto de vista las potencialidades que se hablan del país, bueno, quedan básicamente en palabras, si es que no pueden materializarse porque no se entiende cómo funciona el sistema. Mm. Sí, Fernando, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esto nos conduce a replantear por completo el sistema educativo desde la enseñanza básica. Sí. O sea, yo siento, y es una opinión muy personal, que el sistema educativo tampoco ha cambiado tanto en los últimos 25 años y necesariamente se tiene que repensar, se tiene que reorganizar, se tiene que reconfigurar en la introducción natural, y es importante señalar natural, de la tecnología como herramienta. Y eso es importante haciendo prevalecer los valores del ser humano y lo que el ser humano agrega en todo este proceso, que obviamente es todo. Pero creo que el sistema educativo se tiene que transformar, tanto en la enseñanza básica, media, como en la enseñanza universitaria. Y por otro lado, Fernando, lo que te decía un poco antes, las empresas ya hace tiempo que han detectado de forma clara esa brecha y están actuando en consecuencia, formando sus equipos, dándoles mayor perspectiva, dándoles más y mejores habilidades en materia digital, no solo para agregar más valor a la compañía, sino para agregar
más valor al cliente. Eso en el mundo de la empresa ya está funcionando, ya está dando réditos bien relevantes. Pero a nivel sociedad, yo creo que eso pasa por una reformulación del sistema educativo, que es algo que hay que hacer y que creo que se posterga ya desde hace muchos años. El CEO y cofundador de Unlearning, Pere Palés, ha estado con nosotros. Gracias, Pere, por esta conversación. Pere. Salud. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Muchas gracias por la Buenos invitación. días.